Texan Global School. Parábola. En esta clase, se analizan distintas formas de la ecuación de la parábola. Por definición, una parábola es un conjunto de puntos en el plano tales que, tomando un punto cualesquiera, su distancia de una recta fija, llamada directriz, es siempre igual a su distancia de un punto fijo, llamado foco, del plano que no pertenece a la recta. Se excluye el caso donde el foco está sobre la directriz. Podemos ver en el pizarrón que el foco se denota con la letra F. L es la recta fija llamada directriz de la parábola. A, minúscula, es el eje de la parábola, la cual es una recta perpendicular a la directriz. A, mayúscula, es el punto de intersección del eje de la parábola y la directriz. V es el vértice de la parábola, el cual es el punto medio del segmento A, F. B, B', es una cuerda definida como el segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la parábola. C, C', es la cuerda focal, la cual es una cuerda que pasa por el foco. L, L', es el lado recto de la parábola, definido como la cuerda focal perpendicular al eje. Finalmente, F, P es el radio focal o radio vector, el cual es la recta que une el foco y un punto cualquiera de la parábola. Ahora, para definir la primera ecuación ordinaria de una parábola, consideramos una parábola con vértice en el origen y eje coincidiendo con el eje X. Si el foco es el punto F de coordenadas P, 0 sobre el eje X, entonces, su directriz L es X igual con menos P, ya que, por definición, la distancia del vértice al foco es la misma que la distancia del vértice a la directriz. Definiendo a P, de coordenadas X, Y, como un punto cualquiera de la parábola, trazamos el segmento P, A, perpendicular a L. Por definición de parábola, tomando un punto cualesquiera, la distancia hacia la directriz es siempre igual a la distancia hacia el foco. Algebraicamente esto es, F, P es igual con P, A. Si obtenemos las distancias de los segmentos de recta, para el segmento F, P, sustituimos los puntos obteniendo la raíz cuadrada de X menos P al cuadrado más Y cuadrada. Para el segmento P, A, al sustituir los puntos obtenemos una distancia de X más P. Al sustituir en la definición de parábola definida algebraicamente, igualamos esas expresiones. Al desarrollar, elevamos al cuadrado ambos miembros para eliminar la raíz cuadrada. Desarrollamos usando productos notables y simplificando obtenemos y cuadrada es igual con 4 por p, x. Esta es la forma más simple de la ecuación de una parábola llamada primera ecuación ordinaria. En resumen, tenemos que la ecuación de una parábola con vértice en el origen y eje sobre el eje x es y cuadrada igual con 4 por p, x. Donde el foco es el punto F de coordenadas P, 0 y la ecuación de su directriz es X igual con menos P. Si P es mayor a 0, la parábola abre hacia la derecha, y si es menor a 0, la parábola abre hacia la izquierda. Análogamente, la ecuación de una parábola con vértice en el origen y eje sobre el eje Y es X cuadrada igual con 4 por P, Y. Donde el foco es el punto F de coordenadas 0, P, y la ecuación de su directriz es Y igual con menos P. Si P es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba, y si es menor a 0, la parábola abre hacia abajo. En ambos casos, la longitud del lado recto es el coeficiente numérico del término de primer grado o 4 por P. Veamos un ejemplo. Una parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo eje coincide con el eje X, pasa por el punto P de coordenadas 1, 2. Hallar la ecuación de la parábola, las coordenadas de su foco, la ecuación de su directriz, y la longitud de su lado recto. Como la parábola tiene vértice en el origen y su eje está sobre el eje X usamos la fórmula, y cuadrada igual con 4 por P, X. Sustituimos directamente los valores del punto dado en la ecuación, para obtener un valor de P igual con 1. Ahora, podemos sustituir el valor de P para obtener la primera ecuación ordinaria de la parábola, la cual es y cuadrada igual con 4x. Usando la teoría deducida, podemos obtener el foco, ya que es el punto F de coordenadas P, 0. Entonces el foco está en el punto 1, 0. Como la distancia del vértice, en este caso el origen, es la misma hacia el foco y hacia la directriz, entonces la ecuación de su directriz es x igual con menos 1. Como P es mayor a 0, la parábola debe abrir hacia la derecha.
Graficaremos para aterrizar este análisis. Despejaremos y como más menos la raíz cuadrada de 4x, y así poder tabular. Si discutimos la ecuación, podemos ver que el dominio incluye todos aquellos valores mayores o iguales a 0. Cualquier número negativo generará un número imaginario, por lo que no existe gráfica al lado izquierdo. Tabulando entonces, proponemos valores mayores o iguales a 0, así, obtenemos las coordenadas y el comportamiento de la gráfica. Parábola con vértice en el origen y eje sobre el eje X. Por otro lado, si se trasladan los ejes coordenados hacia un nuevo origen de coordenadas h, k, los nuevos ejes coordenados paralelos serán x' y y', generando así nuevas coordenadas. Entonces, las ecuaciones de transformación del sistema primitivo al nuevo sistema de coordenadas son x igual con x' más h. Y igual con y' más k. Si ahora consideramos una parábola con vértice en el origen y eje coincidiendo con el eje X, realizaremos una traslación de ejes coordenados. Se pueden mover los ejes coordenados paralelamente hacia un nuevo origen h, k. Los nuevos ejes coordenados paralelos serán x' y y', generando nuevas coordenadas. Entonces, la ecuación de la parábola referida al nuevo sistema coordenado es y' al cuadrado igual con 4 por p, x'. Realizando la traslación de ejes coordenados, despejamos x' y y'. Ahora, sustituimos en la ecuación anterior obteniendo y menos k al cuadrado es igual con 4p por x menos h. Análogamente tenemos, x menos h al cuadrado es igual con 4p por y menos k. Esta es la segunda ecuación ordinaria de una parábola, cuando su vértice está en el punto h, k, y su eje es paralelo a uno de los ejes coordenados. En resumen, la ecuación de una parábola con vértice en h, k, y eje paralelo al eje x es y menos k al cuadrado es igual con 4p por x menos h. Si p es mayor a 0 la parábola abre hacia la derecha, y si es menor a 0, la parábola abre hacia la izquierda. El foco es el punto h más p, k, y la ecuación de su directriz es x igual con h menos p. La ecuación de una parábola con vértice en h, k, y eje paralelo al eje y es x menos h al cuadrado es igual con 4p por y menos k. Si p es mayor a 0 la parábola abre hacia arriba, y si es menor a 0, la parábola abre hacia abajo. El foco es el punto h, k más p, y la ecuación de su directriz es y igual con k menos p. Recordemos que p es la longitud del segmento del eje comprendido entre el foco y el vértice. Y la longitud del lado recto es el coeficiente numérico del término de primer grado, esto es, 4p. Veamos un ejemplo. Hallaremos la ecuación de una parábola cuyo vértice es el punto 2,1, y cuyo foco es el punto 2,3. Hallaremos también la ecuación de su directriz y el lado recto. Como el vértice y el foco de la parábola están sobre el mismo eje, y el vértice está debajo del foco, podemos deducir que la parábola abre hacia arriba. Por lo que usamos la fórmula x menos h al cuadrado es igual con 4p por y menos k. Podemos sustituir directamente el valor del vértice dado h, k en la ecuación. Ahora, podemos calcular el valor de p considerando que p es la longitud del segmento del eje comprendido entre el vértice y el foco. Entonces, restando las ordenadas entre los puntos dados, obtenemos un valor de p igual a 2. Confirmamos que la parábola abre hacia arriba ya que el valor de p es mayor a 0. Ahora, sustituimos p para obtener la ecuación de la parábola como x menos 2 al cuadrado es igual con 8 por y menos 1. De la ecuación podemos ver que la longitud del lado recto es el coeficiente numérico del término de primer grado, esto es igual con 8. Como la distancia entre el vértice y el foco es p igual con 2, esa debe ser la misma distancia del foco a la directriz. Entonces, la ecuación de la directriz es y igual con menos 1. También se pudo calcular con la fórmula y igual con k menos p. Podemos comprobar que como el foco es el punto h, k más p, efectivamente es el punto dado 2,3. De esta forma, podemos ver el comportamiento de la parábola. Ahora, la forma general de una ecuación de segundo grado en las variables x y y, que carezca del término xy, se muestra en el pizarrón. De ella se derivan dos casos, los cuales representan una parábola. Si queremos obtener la forma ordinaria a partir de la forma general, debemos completar cuadrados.
Si queremos obtener la forma general a partir de la forma ordinaria, desarrollamos algebraicamente. Veamos un ejemplo. Demuestre que la ecuación x cuadrada menos 4x menos 8y más 12 igual con 0, representa una parábola. Hallar las coordenadas del foco, vértice, lado recto y directriz. Completamos cuadrados para obtener la ecuación ordinaria. Entonces, enviamos el término independiente al miembro derecho de la ecuación. Agrupamos y multiplicamos el coeficiente numérico del término lineal por un medio y el resultado lo elevamos al cuadrado. El valor obtenido de 4 lo sumamos en ambos lados de la ecuación. De esta forma obtuvimos un trinomio cuadrado perfecto. Se factoriza como binomio al cuadrado. Y se desarrolla el miembro izquierdo de la ecuación obteniendo la forma ordinaria x menos 2 al cuadrado igual con 8 por y menos 1. A partir de ella podemos graficar y obtener todos los elementos de la parábola. El vértice está en el punto h, k, esto es, en 2,1. De la misma ecuación directamente podemos obtener el valor de p, en este caso igual con 2. Como es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba. El foco se puede obtener con la coordenada h, k más p, por lo que el foco está en el punto 2,3. El lado recto mide 8, ya que es 4 por p. Y la ecuación de la directriz es y igual con k menos p, entonces es y igual con menos 1. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com